Oswagail, la estructura ontológica de la coherencia. Esto no es una doctrina, no busca convencer, solo expone estructura. El campo, totalidad sin fragmentación. Para comprender la relación, existencia y coherencia, es necesario reconocer una condición estructural común. Esa condición no es el espacio físico, no es el universo observable, no es la suma de entidades, no es un plano metafísico. Esa condición es el campo. El campo no es un contenedor, no alberga relaciones, no sostiene cosas dentro de sí. El campo es la totalidad relacional misma. Podemos definirlo así. El campo es la totalidad simultánea de todas las relaciones ontológicamente coherentes, sin fragmentación ni exterioridad posible. No es un lugar, no es un objeto, no es un ámbito. Nada se añade a él, nada se sustrae de él. Las configuraciones pueden estabilizarse o perder estabilidad desde la perspectiva de un punto focal, pero la totalidad relacional no se altera. El campo no está compuesto por partes, no es un conjunto de fragmentos, no es una colección de mundos separados, no es una suma de entidades autónomas, no hay piezas independientes. Lo que se percibe como separación es solo delimitación perspectival, no es división real. Aquí es clave distinguir, diferencial, no es fragmentar. La distinción permite experiencia, permite perspectiva, hace posible el punto focal, pero la fragmentación implicaría ruptura real, y en este marco eso no ocurre. Todo puede distinguirse, nada puede separarse ontológicamente. El punto focal no está dentro del campo como algo añadido, es una función interna, es delimitación experiencial, es lectura secuencial, es perspectiva dentro de la estructura. El campo no observa, no decide, no dirige. El punto focal recorre coherencias ya estructuralmente presentes. La observación no crea el campo, no lo modifica, no lo transforma. Observar es seleccionar experiencialmente una configuración relacional ya coherente. La totalidad permanece simultánea. La multiplicidad no divide. Cada realidad es una configuración relacional estabilizada, una trayectoria experiencial delimitada, pero coexistir no implica estar separado. No existe un afuera. Toda idea de exterioridad ya implica relación y por eso pertenece al campo. No hay punto desde el cual observarlo desde fuera. El tiempo no organiza el campo. El tiempo es lectura secuencial producida por el punto focal. El campo no transcurre, no espera, no progresa, no se despliega. La secuencia es experiencia, no es estructura. El campo no cambia, lo que cambia es la experiencia. Cambian las configuraciones recorridas, cambian las trayectorias, cambian las estabilizaciones perspectivales, pero la totalidad permanece, no gana, no pierde,
no evoluciona. En este marco, eternum designa la simultaneidad total de las relaciones coherentes. Lago eternus designa desde una perspectiva la diferencia entre lo recorrido y lo no recorrido. No son lugares, no son depósitos, no son planos, son descripciones funcionales. Esa alma tampoco es una entidad, no guarda memoria, no acumula experiencias, designa la compatibilidad estructural de configuraciones coherentes, no opera en el tiempo. El campo no juzga. El juicio requiere un estándar externo y no hay exterior. Por eso, el campo no evalúa, no selecciona, no excluye. El juicio pertenece solo a la perspectiva del punto focal. El campo tampoco produce sufrimiento. El sufrimiento aparece cuando hay incompatibilidad interna en una configuración relacional. No es castigo, no es corrección, no es rechazo, es fricción estructural experimentada. Las configuraciones incoherentes no son expulsadas, pero no pueden sostener estabilidad. La libertad es posible porque el campo no impone trayectorias, no dirige, no prescribe, no obliga. Las trayectorias son recorridos dentro de una estructura simultánea. Que algo esté estructuralmente presente no significa que deba recorrerse. El amor, entendido estructuralmente, no es emoción, es la imposibilidad de exclusión. Nada puede quedar fuera del campo. La libertad es variación posible dentro de la coherencia estructural. Permite múltiples recorridos sin romper la unidad. El respeto es no imposición. No puede forzarse coherencia sin generar incoherencia. Toda configuración debe sostenerse por compatibilidad interna. Podemos afirmar, el campo es totalidad relacional simultánea. No tiene partes independientes. No tiene exterior. No evoluciona. No selecciona. No juzga. No se fragmenta. Nada ocurre fuera de él. Y entonces, el campo no se divide para existir. Se distingue para ser recorrido. Nada está fuera. Nada está separado. Todo es relación dentro de la misma totalidad simultánea.